Hola, continuamos con nuestra serie Cómo hacer una exégesis. En el video anterior hablamos sobre crítica textual, sobre la egdótica, y vimos la necesidad de recurrir a las Biblias de edición crítica de la Biblia hebrea. Así que vamos a dedicar este video a hablar sobre ellas. Dentro del paso del texto y de egdótica vamos a dedicar este tiempo. En primer lugar, quiero presentar la Biblia hebraica Stuttgartensia. Esta edición crítica fue desarrollada en torno a los años 60 y 70 y se finalizó en el año 77, salió en un solo volumen y presenta el texto hebreo, además de otras herramientas que son muy útiles. Se trata de una edición revisada de la tercera edición de Kittel y tiene algunas correcciones importantes de lo que había sido esa tercera edición. Podemos encontrar allí en la VHS el cuerpo principal del texto que posee el manuscrito o que rinde el manuscrito del Códice Leningradensis B19A con algunas leves correcciones o enmiendas. Tiene además una sección donde se presenta la Masora Magna, simplemente referencias a la obra, la cual se imprimió por separado, así que aquí solamente tenemos las referencias de dónde encontrar la Masora Magna, con esos numeritos o esas abreviaciones, y luego tenemos abajo de ella el aparato crítico, donde se plantean las principales variantes al texto bíblico. Luego, en el margen, vamos a encontrar también la Masora Parva o la Masora pequeña, que incluye una cantidad de cómputos, de detalles sobre grafía y algunas otras cosas que fueron marcando los masoretas en la transmisión del texto bíblico. Vamos a concentrarnos un poquito ahora en el aparato crítico, que es lo que nos interesa en este momento. El aparato crítico se compone de una serie de siglas y abreviaciones, como también de algunos símbolos, que resumen la información que se posee sobre el versículo o sobre las principales variantes al texto del Leningradensis. Vamos a poner un ejemplo. Estamos en Génesis 22, en el aparato de Génesis capítulo 22, y encontramos allí estas abreviaturas y estos símbolos. ¿Qué significa esto? Podríamos decirlo de la siguiente manera. Probablemente insertar una segunda referencia al nombre Abraham, como ocurre en dos manuscritos hebreos, la Septuaginta y algunos manuscritos de la Vulgata. Eso es lo que dice o lo que intenta expresar esas abreviaturas que encontramos allí. En varios manuscritos, cuando se hace el llamado de Abraham, se le dice Abraham, Abraham. Sin embargo, el Leningradensis solamente posee una alusión al nombre Abraham. Bien, vamos con otro ejemplo de Génesis 22, en este caso en el versículo 13. Esa serie de símbolos puede ser interpretada de la siguiente manera. Leer con múltiples manuscritos hebreos, el Pentateuco samaritano, la Septuaginta, la siríaca y algunos manuscritos del Targum, Ejad en lugar de Ajar. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El Leningradensis lee Ajar, sin embargo, los manuscritos que allí son señalados leen Ejad. Se trataría de un caso de confusión de la letra Dalet por la letra Resh, lo cual es un error de copiado. ¿Cuál de las posturas es la adecuada? No lo sabemos con seguridad, sin embargo los editores de esta versión optan por leer Ejad. Bien. Por lo tanto, para poder descifrar el aparato crítico, el estudiante debe recurrir al índice de la Biblia hebraica y poder encontrar allí lo que significan las diferentes siglas que se emplean a lo largo de la edición crítica. Allí se podrán encontrar cada uno de los símbolos que son empleados y de esa manera poder entender qué es lo que se está queriendo decir allí en el aparato crítico. Bien, sin embargo, esta edición de la Biblia hebraica hoy en día está siendo reemplazada por la quinta edición, la cual se conoce como la Biblia hebraica quinta. Esta edición, también preparada por la Sociedad Bíblica Alemana, comenzó ya hace algunos años y se espera pueda finalizarse en torno al año 2020. Una vez acabada esta serie, reemplazará del todo a la Biblia hebraica Stuttgartensia. Nuevamente encontramos en el cuerpo de esta Biblia el Códice Leningradensis B19A, porque se trata también de una edición crítica diplomática. A diferencia de la VHS, vamos a encontrar la Masora Magna ya incorporada a esta edición, no en un volumen aparte, sino que ahí mismo
dentro de la hoja donde se presenta el texto hebreo. El aparato crítico va a ser un poquito más abultado por cuanto hay un nuevo enfoque, una nueva metodología de trabajo con respecto a las variantes textuales. Es un aparato crítico de un gran valor y que aporta nuevas herramientas o nuevos descubrimientos. ¿Cuáles son algunas de las características de esta nueva edición de la Biblia hebrea? Bien, en primer lugar, se dirige a un público primario menos especializado, sin dejar de lado al público que posee un mayor grado de especialidad, desde luego. Sin embargo, el tener en foco principal a un público menos especializado hace que sea una herramienta muy útil para los estudiantes de grado de una licenciatura en teología, por ejemplo. Otra de las características es que rara vez cita variante los manuscritos hebreos que fueron recopilados por Kennicott y Ginsburg, lo cual ocurría con mucha frecuencia en las ediciones anteriores. Por otra parte, las preferencias de los editores se hacen menos explícitas que en las ediciones anteriores. Se busca que el lector sea quien tome la decisión con respecto a las variantes textuales. Otro elemento importante es que incorpora al estudio los textos encontrados en el desierto de Judeo, lo cual estaban ausentes prácticamente en la edición anterior porque se sabía muy poco o se había publicado muy poco con respecto a estos manuscritos encontrados en Qumran y en otros lugares del desierto de Judea. Otra de las características adicionales de esta edición es que posee una sección explicativa de cada una de las variantes textuales. O sea que, además de encontrar las referencias, las siglas en el aparato crítico, el estudiante podrá encontrar una explicación completa y desarrollada a lo largo de esta edición. De hecho, el texto hebreo es apenas un tercio de la edición, lo demás es todo un material complementario que tiene esta edición, lo cual lo hace muy bueno. No solamente tiene explicado las variantes textuales, sino además posee una sección explicativa de la Masora Parva que encontramos en el margen del Códice Leningradiensis B19a, con diferentes anotaciones y explicaciones que son muy útiles para el estudiante. Así que la Biblia Hebraica Quinta se constituye en una herramienta indispensable para todos aquellos que desean estudiar el texto hebreo del Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que ocurre es que no tenemos aún completada la tarea. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Bueno, en el 2004 se publicaron los Megilot, en el 2006 en un solo volumen se publicó Esdras y Nehemías, en el 2007 se publicó el libro de Deuteronomio, en el 2008 salió Proverbios, en 2010 se publicaron los 12 profetas menores, en el 2011 el libro de los jueces, en el 2016 el libro de Génesis, y es lo que hay hasta este momento. Se espera próximamente que salga el libro de Levítico, el libro de Job, probablemente el año próximo el libro de Números y Ezequiel, y los demás volúmenes estarán saliendo en los próximos años. Para más información con respecto a las características de esta nueva edición de la Biblia Hebrea, puede consultarse el enlace que ponemos allí en la pantalla. Bien, ¿cuál sería la tarea del estudiante ahora? En primer lugar, consultar el material complementario sobre Génesis 22 para ver cómo se desarrolla y se explica las variantes textuales de ese capítulo. Trabajar luego con el aparato crítico de la Biblia Hebraica Quinta en el caso de que se posea el ejemplar o en su defecto de la VHS. Identificar las principales variantes textuales que posee tu perícopa y responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál de ellas altera significativamente la interpretación del texto? Muy bien, esto fue todo hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.